Eso es un caso. Ese expediente, mira, es un Estaba expediente. yo con Fran esta mañana, con Olivares. Estaba en mi oficina ya, sí. ¿Cómo? Ay, Pero espérate un segundo. Pero predíquele. nosotros tenemos que tener un episodio en Gepiano, entonces. Él me dijo eso, tenemos que ir a piano. Yo, pero vamos a hablar de negocios, después hablamos de... No, pero o sea, negocios y fe. Está Bien. chulo eso. Estamos grabando. Ay, mi madre. Señores, bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Vivir con Fe. Señores, muy feliz porque hoy nos visita, como ya habrán visto en la cámara y como habrán leído en el nombre de este episodio. Una figura pública. Nos visita una figura pública, una persona, un influencer cristiano, yo diría así. Obviamente es pastor, una persona, yo diría que es un erudito de la palabra. Pero más que eso es un amigo que nos hemos ganado, de la familia, de lo que apoyó a este podcast cuando teníamos 3 gatos de seguidores. No, Literal. no 3 gatos, antes de los 3 gatos. Antes de los 3 gatos. Literal. Sí. Vino aquí, grabó unas reflexiones buenísimas que todavía les recomiendo que la vayan a escuchar. Además, vamos a ponerla en las historias para que la gente vayan y la escuchen otra vez. Nuestro amigo Pastor Víctor Medina, hermano, bienvenido. Un aplauso para... Gracias. Que tenemos gente en la casa también, tenemos visita. Tenemos aquí a Joel Santos de Asopao Podcast. Ya estamos cuadrando. Duro. Es un siervo de Cristo, aquí lo tenemos. Estamos cuadrando también. ya un episodio con Asopao porque que al cristiano Sí. le encanta la comida. Entonces, Sí, Asopao sí. Vivir con Fe como que pega el Eso asunto. Sí, Eso y va. también tenemos aquí a Alejandro Montaz. Pastor, hablan un ching ahí de Alejandro. Alejandro es mi hermano, es un gran amigo, alguien que admiro, respeto, quiero. Es un joven abogado dedicado al desarrollo inmobiliario, pero también un activo político joven en la República ¿Cómo? Dominicana. Así es. Él está Político. guardado. Así Él está ahí en está el aquí, preparativo bajo perfil, de bajo Dios. perfil. está apoyando a otros, pero Sí. una persona que ha hecho una carpintería interesante. Sí. Le dimos la Pues sorpresa al tenemos que pastor hablar, aquí tenemos que Claro, con, claro con que sí. Alejandro. Alejandro es un gran hermano. Lo Además importante es que ya Alejandro te pidió que le diera el número de la cuenta y el asunto. pero para él depositarme. Sí. Yo sé que fue así que él lo hizo. Sí, porque cuando Un son tipo hermanos bien. de verdad, tú ves. No, es así. Contenta yo de cuento. tenerlos aquí a ustedes, Ey, pero amigos. faltó el siervo. Ay, No, aquí está no mi me amado vuela- esposo, que cuidado. siempre nos apoya, una columna vertebral aquí en Vivir con Fe. Muy bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Alejandro, mi amigo desde los 14, 15 años. Y Joel, tenemos unos añitos, como 12 años, no conocemos a Joel. Wow. Así que Dios es bueno y los dos están buscando al Señor, Muy- que eso es lo más importante. Y que Alejandro es esposo de Yerlin, cuñada. que es la hermana de mi esposo. O sea que Pues de verdad que son no, familia. estamos Somos- familia de verdad. Estamos Por familia de ahí- verdad. No, en familia. Qué pero gente- para mí es un gusto estar aquí con ustedes ya frente a estas cámaras. Yo pienso que Vivir con Fe se ha posicionado muy bien y les felicito. La perseverancia ha dado y ha parido frutos. Mucha gente ve este contenido, lo comparte, lo utiliza como cápsulas, como dosis y pienso que eso es un gran logro de ustedes y del Señor que ha abierto las puertas también. Y me quedo con lo de amigo. Yo pienso que todo lo otro es totalmente subjetivo. Hay cosas de cariño también que dijiste ahí. Pero De me quedo verdad. con lo de amigo porque todo lo otro es totalmente pasajero. Pero al final, cuando las cámaras se apagan, cuando los micrófonos se apagan, cuando nos sentamos ahí abajo, nos tomamos un café y podemos hablar, más allá de lo organizado de una comunicación aquí, sino orgánicamente y verdaderamente que haga sentido, eso no tiene un precio. Muchas gracias. Y de verdad que lo dije en serio, de corazón. Eso es recíproco. Y hay que decirle a la gente que el pastor Víctor nos está apoyando desde antes de Vivir con Fe. No es porque tú no te acuerdas cuando estábamos con Isaac y con ese coro. Verdad que teníamos un proyecto. También teníamos otro proyecto, o sea que la colaboración se viene dando Siempre. desde hace rato. Es verdad. No me acordaba yo de ese proyecto que, bueno. Nada, señores. Vamos a lo que vinimos. Tú sabes que yo ya no recuerdo si fue el año pasado, el antepasado, no sé. Yo recuerdo que yo estaba hablando con Víctor y yo le dije, mira, Víctor sacó unas cápsulas buenísimas que les recomiendo que vayan a verlas en sus canales de YouTube y la cuenta de Instagram. Y él hablaba sobre aquellas cosas que para el cristiano es pecado, pero que la Biblia no dice que es pecado, pero ella se ha creado como una cultura, no, el cristiano no hace tal cosa, pero que son temas controversiales. Y que mucha gente, o sea, le sale corriendo a la iglesia, a la vida de fe, a la vida cristiana, porque entiende que tiene que dejar de hacer tal cosa, que igual,
usted tiene que dejar hacer lo que sea si no se lo pide, pero este no es el caso porque el Señor ni siquiera le ha pedido eso, pero de alguna manera hemos llegado a dar por hecho que eso es así. No aparece donde diga la Biblia, pero se da por hecho porque se ha creado una cultura en base a eso. Entonces, yo dije, Víctor, mira, me encantaría llevar ese contenido que tú estás haciendo a un plano conversacional para que discutamos un poquito de eso. Porque ciertamente hay, sobre todo en República Dominicana, yo creo que va a depender siempre con la cultura donde se realice. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos argentinos, y esto es una anécdota breve que voy a hacer, que yo estaba aquí de visita una vez y yo los invité a un grupo de jóvenes, bueno, que tú conoces, CEP, la célula de estudio bíblico, y uno de ellos, que un siervazo de Dios, predicó, eso fue hermoso, se ministró, ¿te acuerdas? Cuando vino mi amigo Jonathan Piras, claro, o sea, de verdad que eso fue lindísimo. Después de ahí nos fuimos a cenar y el tipo pide su cerveza normal y tal, porque para él eso es tan normal, porque en Argentina se bebe cerveza, pero aquí un cristiano que va a cerveza, también. Eso es como que, pero él acaba de predicar, pero mira lo que está haciendo con la mano de barato con los pies. Entonces era como que, wow. Y yo estaba medio incómodo, como que, no porque yo lo juzgaba, sino porque sentía que otros lo estaban juzgando porque estaban. Entonces, lo traigo como a colación, como que, wow. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Dónde entra la cultura? ¿Dónde entra la palabra? ¿Y dónde entra incluso la decisión propia de cada quien? Bueno, yo pienso que es un tema bastante controvertido. No el tema del alcohol, sino el tema de las predisposiciones culturales. De hecho, una vez hablando con Fausto, fuera de cámaras, en una de sesiones de nuestra amistad, ¿verdad? Fuera de cualquier coyuntura, hablábamos y yo le decía, mira, la razón por la que yo me dediqué y me he dedicado al estudio asiduo de la historia de la iglesia, de hecho, una de mis maestrías es en ese rubro, fue partiendo de una pregunta. Si todo esto no es cierto, y yo recuerdo haber estado después de tantos años esa pregunta está buena. De carrera, de estar hablando de la mujer del flujo de sangre. Un día yo me pregunto, ven acá, pero déjame detenerme un momentito, porque ya era algo, te estoy hablando después de haber sido director del Club 700, bueno, tú conoces, claro. O sea, después de esa trayectoria, un día en Comunidad Bíblica de Fe, estábamos recién empezando aquí en El Millón, en 2017 tiene que ser, y yo me hago la pregunta, en algún momento me he detenido yo a hacer una investigación exhaustiva. Fíjate que parecería que la fe riñe con la razón. Y yo creo que ese es el primer bulo que a mucha gente le han vendido, ¿no? La fe es algo que usted puede racionalizar. Evidentemente que habrán cosas que nuestra razón no comprende. Claro. Tal cual como yo no comprendo la ley de la gravedad. Yo no la entiendo. Claro. Yo todavía no sé cómo un avión vuela. A plenitud, pero hay ni la ley termodinámica, por ejemplo, pero existe. Claro. Entonces, es una pretensión nosotros entender que porque no somos capaces de razonarlo todo no existe. Yo pienso que partiendo de ese punto comienzo a investigar, bueno, y no voy a hablar de todo ese discurrir histórico, pero me topo con una verdad ineludible. O sea, hoy por hoy, desde cualquier ángulo antropológico, arqueológico, sociológico, histórico, no solo teológico, nosotros podemos hablar, perdóname Farah, que siento que te estoy dando por el encuadre, desde cualquier ángulo podemos ver que esa persona existió en los tiempos, o sea, esa persona llamada Jesús existió claramente en el tiempo donde Poncio Pilato era prefecto de Judea, el prefecto romano en Judea, tú tienes a Tiberio César, que era el César, atestiguado no por la teología o por la historia bíblica, que debo decir que también es un texto históricamente fiable. Yo no me refiero a las composiciones de fe que tenga, me refiero a la historicidad del texto como tal. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿qué hago con esta verdad? Yo recuerdo haberle dicho a mi gran amigo, le dije, mira, yo me cuestionaba si nosotros somos el producto de la cultura. Cualquier sociólogo te va a decir en gran parte sí. O sea, en gran parte un latinoamericano tiene una mezcla mágico-religiosa con cómo aborda la vida, porque es producto del sincretismo solo en la República Dominicana, o a lo que hoy llamamos República Dominicana, hablemos de Quisqueya. En aquel momento, en la época fundacional, tú vas a tener la convergencia de españoles, de franceses, vas a tener la presencia de taínos, perdón, vas a tener la presencia de ingleses, los mencioné, vas a tener esa cantidad de africanos. O sea, tú vas a tener una mezcla entre otros, ¿verdad? Y los taínos tenían diferentes divergencias étnicas y nosotros somos la suma de todas esas cosas que se ha ido construyendo.
nuestra identidad, nuestra dominicanidad no está en juego en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tú vas a un sitio de una bruja que es muy cultural, tú te topabas con un Fradique Lizardo o con un Dagoberto, ¿verdad? Que todavía está vivo y te van a hablar de la religión, de los misterios, de esa religión popular, pero fíjate que la religión popular Pero comporta un no te sincretismo. vayas muy lejos. Ujú. A mí en la universidad, y mucha gente sabe dónde yo estudié, en una electiva, a nosotros nos mandaron para Villamella, donde se da un encuentro, yo lo hice. un encuentro, La fiesta de San Miguel. encuentro cultural, donde tú lo que te estás metiendo es una fiesta de palo, mi hermano. Correctamente. A mí me o sea, mandaron un trabajo Con el de una fiesta de denominado palo en mi folclore. universidad también. Pero Lo pues, folclórico. son folcloristas, o sea, por Correcto. eso mencioné a Fradique y a Dagoberto. Fradique ya ha muerto, ¿verdad? Dagoberto, que según creo está vivo todavía. Dagoberto Uno que se Tejada. llama Roldán también. Roldán, sí, ese es un poquito más joven. Digo, ya va avanzadito. Se te Pero está cayendo la cédula. no, tú sabes que uno lee. Entonces, Claro. pero el, Famoso. Por la de mito, ¿no? sí, el punto no son 40 ya, líder. Ya yo me senté con dolor de espalda en esta silla. Pero la realidad es que cuando tú vas a un sitio donde alguien se va a leer la mano o las líneas de expresión, tú te das cuenta de que hay una Biblia abierta en el Salmo 23. ¿Por qué pasa eso? Sí, Porque es una cultura mágico-religiosa. Entonces, Ujú. todo el dominicano va a crecer con un supuesto en el imaginario sobre la existencia de Dios, sobre de que el Dios verdadero es el Dios cristiano, sobre que la religión oficial es la católica, o sea, la denominación católica. Fíjate cómo nosotros vamos creciendo con esos supuestos. Hay una línea delgada, fíjate que en la George Washington hay una estatua, hay un monumento a Fray El Antón monumento, sí. de Montesinos, ¿verdad? Declarando aquel sermón de Adviento. Y ese sermón de Adviento fue, me están matando a los taínos, estoy parafraseándolo, lo pueden buscar, me están matando a los taínos en nombre de Dios. Sí. Entonces, Que de hecho hoy, Se hacen unos coros buenísimos ahí, deberíamos de hacer un culto ya. hoy Bueno. toman esa imagen de Efraín Montesinos como Icónica. como un ícono de los la derechos ciudad. humanos en Ajá. el inicio de los derechos humanos en América. fíjate, entonces, ¿por qué yo hago o sea, nos retrotraemos? Porque muchas de las cosas que el creyente asume, las asume por un adoctrinamiento, no necesariamente fruto de una investigación racional y personal. Y aquí hay un problema de que muchos de nosotros lo que venimos construyendo es una fe de enlatados. O sea, así como cuando tú vas y quieres salir rápido y tienes un problema tú que vives haciendo camping, viajes rarísimos para yo no sé dónde, Tengo que dar tú muy te bien, llevas una latica, una cuestión, Sí. porque eso te resuelve un problema. Bueno, justamente cuando tú vas a una iglesia, yo siempre cito a J.K. Chesterton, un autor católico, porque él decía, mira, en su época, cuando tú vas a la... Chesterton. Chesterton. Chesterton, sí. Leí un libro recientemente, Herejes. Herejes. Bueno, J.K. Chesterton decía en su época, cuando usted va a la iglesia, no se le pide a usted que se quite el sombrero, sino el cerebro, perdón, que no se quite el cerebro, sino el sombrero. Porque muchos de nosotros, tú vas a un sitio y te dicen, tú tienes que entregar el carro. Y la gente, desaprensiva, confiada y sobre todo con un problema interno existencial, con un gran desconocimiento y con una necesidad de resolver su problema emocional o espiritual, dice, no, pero si esto es lo que yo tengo que hacer para resolver mi problema, lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que esa actitud incauta con el tiempo, prueba fallida, porque eso no va a resolver tu problema. Entonces, no nos dedicamos a estudiar y hacernos las preguntas periodísticas, ustedes saben más que yo de eso, básicas, qué, por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. Entonces, sobre esa base, uno de los métodos de interpretación bíblica más básicos es hacerle preguntas a un texto. Wow. Hacerle preguntas a un texto. Si usted agarra y dice, tú vas a leer Santiago 4:11, no murmuren. Okay. La pregunta fundamental es, ¿qué es murmurar? Está en tono peyorativo. Ok, pero esto lo escribieron, ¿a quiénes se lo escribieron? ¿Cuándo se lo escribieron? ¿Cómo se lo escribieron? ¿Cómo pensaba la gente? ¿Y qué era murmurar en aquella época? Ahí se aplica el tema cultural. Por ejemplo, hablando ya en materia, porque hay que hacer un poco comercial el espacio también, ¿verdad? No, me encanta que tú estés dando todo ese preámbulo y me gustaría todavía abundar un poco más en eso, porque eso que tú acabas de decir está buenísimo. De hecho, estoy no siquiera leyendo, es estudiando, porque he vuelto para atrás de nuevo en un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee. Sí, claro.
buenísimo. Y todo lo que tú estás diciendo, o sea, está ahí, y es tal cual como tú dices. O sea, la importancia de tú entender de si es un salmo, de si es el género literario, cómo influye en lo que realmente quiere decir el autor, todo eso tiene... Sí, el método histórico-gramático, o sea, cuando, porque pues yo te puedo decir, por ejemplo, cuando Pablo escribe en la carta a los romanos, porque yo soy esclavo, o sea, cuál era el contexto, qué era un esclavo en esa época, entonces, eso te interpretación. Te pongo un ejemplo ya para los amantes de la lectura. Filipenses, Pablo preso escribiendo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Una vez lo discutía con Moisés, con Gómez, le decía, ustedes le dan un enfoque bien interesante con mejor es morir por la causa de Cristo. Pablo lo que está diciendo básicamente es, mira, la gente se suicidaba, los presos tendían a suicidarse. ¿Por qué? Porque las cárceles de esa época tenían más o menos 60 metros cuadrados y te metían 120 personas, 150 personas. Había un nivel de hacinamiento y tú tenías una gente con manacles, que era como se llamaban, y pedicles, o sea, sobre todo los presos políticos como él. Era un asedio insoportable con los niveles de hacinamiento de aquella época. O sea, la gente prefería, y eso está documentado en la historia, prefería morirse. De ahí para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos lo toman con pensamiento suicida. Probablemente no suicida como tal, para que alguien no descontextualice vivir con fe y agarre y me mate por ahí, sino más bien que un tipo humano vulnerable, clásico. Si Jesús dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pablo perfectamente pudo haber dicho, yo preferiría estar muerto, pero prefiero estar vivo por la causa de Cristo. Fíjate la relectura del texto. Eso no es que eso definitivamente, nada más ese detalle te da una óptica completamente diferente del texto. Y yo creo que así pasa a lo largo de toda la palabra. Y ahí yo, o sea, ahí es donde uno dice, qué rica es la palabra. O sea, el texto está vivo. Nosotros aprendemos cosas de la palabra todos los días. Nosotros, cuando usted cree que se la sabe, ahí es donde usted dice, espérate, que yo en verdad no sé nada. No, definitivamente, pero ahí viene el tema entonces de lo cultural. O sea, ahí tú te vas a topar con, esa presuposición de quién tiene la verdad, yo siempre he respondido, la Biblia misma tiene la verdad. Ahora, cada uno de nosotros tiene un lente que se llama cosmovisión, y eso está compuesto por mi formación, por mis academias, por mi cultura, por mi experiencia de vida, mis frustraciones, mis éxitos X. Y cuando yo me pongo el lente, yo lo interpreto. O sea, hay un vicio de interpretación personal a la hora de yo querer entender ciertas cosas. Por eso el primer método va a ser lo literal. O sea, vamos a partir de lo más simple. Cuando tú te vas al tema de la cultura, en este caso, que es lo que estamos hablando, hay una cantidad de mitos construidos sobre la base de la palabra o de la religión, porque el mito tiene dos enfoques. Tú tienes un mito, los mitólogos, vamos a remontarnos a Platón y a Xenófanes, que son probablemente las dos posturas de la antigüedad. Ricky es fan de Platón. Sobre todo. Y tú de Xenófanes. Pero, mira, estos dos tipos que sus nombres, ¿verdad?, los conocemos, sobre todo el de Platón, por la filosofía dualista. Platón decía, el mito es una forma de contar los valores o las verdades de una cultura. Wow. Eso decía Platón. Xenófanes decía, el mito revela el corazón de una cultura. Eran opuestos en ese punto porque decía, de lo que la gente habla es lo que hay dentro de ellos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. En dominicano, en castellano, hay un viejo refrán popular que dice de la siguiente manera. Dice, dime de qué adoleces y te diré lo que careces. De qué careces. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo y veo a una gente tomando, vamos a entrar en materia. Cuando yo veo a una gente con alcohol, nosotros, esto lo voy a decir responsablemente, si alguien ha acostumbrado a la sociedad dominicana a asumir que es un grave pecado usted tomarse un trago de alcohol, es la misma iglesia, por un tema de predisposiciones. Ojo aquí, la pregunta sería, ¿es pecado o no tomar alcohol? No es pecado, o sea, puntualmente no es pecado, es... ¿podríamos decir que es inconveniente? Bueno, dependiendo de las experiencias de la vida de esa persona. Si usted viene de ser obeso y usted se hace una bariátrica, fíjate que la gula, según los 7 pecados Hugo de San Víctor, que compone aquellos en la época medieval, de la plena Edad Media, aquel elemento de los pecados capitales, Hugo de San Víctor dice, bueno, vamos a compaginar esto, la gula, ¿dónde está? ¿Qué texto habla de eso?
¿Qué texto habla del juego de azar? Directamente. De hecho, cuando tú vas a la cábala judía, los sorteos, y eligieron por suerte, nosotros tratamos de espiritualizar esa suerte y al final los judíos en su cosmovisión entendían que la forma en la cual ellos podían apartarse de ese proceso de elección era a través de una forma de suerte. Yo no puedo con esto, Señor, dime tú. Sí, claro. Bueno, Eligieron al sustituto de Judas. Correctamente. Como hace la gente, Dios háblame, habla la Biblia. Y cuando le sale en Jeremías, ¿qué hace? Vuelve y la abre. La cierra y la abre. O le sale Malaquía, maldito soy. Ya o tú sabes. Apocalipsis, nosotros jugamos con eso. Sí. Y cuando voy al tema, tú dices el alcohol, para hilvanar un poquito eso. Tú hablas del alcohol. El alcohol, el mismo Pablo le dice a Timoteo, mira, tú que tienes problemas estomacales, toma alcohol, toma un poco de vino. Y el vino de aquella época, usted lo puede buscar donde usted quiera, tenía una concentración menor de alcohol porque el proceso del destilado de la uva, del vino y ese tipo de cosas es un proceso de industrialización, o sea, prácticamente de la era de la modernidad. Estamos hablando muchos siglos después. Un vino o una uva que tú la dejabas fermentar por mucho tiempo, lo que tú ibas a tener entonces era vinagre, correcto, o sea, se añejaba mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vino de ayer no era necesariamente el vino de ahora. Tú lees en los proverbios que al final un poco de vino, mira, a mí me pasó en estos días en un restaurante que no nos paga patrocinio, sino los patreones que nos pagan aquí y nos ayuden. Por eso no lo voy a mencionar, pero yo estoy sentado comiéndome algo y bebiéndome una sangría ahí. Ay. Y yo me la estoy tomando como si fuera un refresco de uva. Yo tuve que decirle a quien andaba conmigo, mira, sácame de aquí porque estoy... Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la medida exacta para tú decir que ya tú superaste? Es un estándar, no depende de la tolerancia personal de cada quien frente al alcohol. Ahora eso lleva a otras reflexiones éticas. Y eso es otro tema. Correcto. Pero tú partir de que eso es un pecado, eso es un absurdo bíblico. Entonces nosotros queremos a veces forzar a la Biblia a que diga lo que yo quiero que ella diga porque yo quisiera, y de hecho muchos errores de traducción, Fausto podría hablarle un poquito mejor de eso. Muchos errores de traducción bíblica vienen por los forces que quisieron hacer los intérpretes. Por ejemplo, Romanos, cuando dice, ahora pues ninguna condenación, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera, que tiene más de 400,000 variantes textuales, dice, esto es a los que no andan conforme o según la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Fíjate la condicionante. Pero si tú vas a los manuscritos más antiguos, a los códices más antiguos, eso es una adición pura y simple. No existe eso, decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El copista va a decir... Espérate. O sea, que tú diciendo que eso que le seguí, que a los que andan conforme al Espíritu... Es una adición. Eso es una adición. Totalmente. Y tú vas al verso 4 y te vas a dar cuenta que el verso 4 es el que refuerza eso. Y el copista dice, van a entender que la cosa es muy fácil. Vamos a ponérsela para que no se porten mal los muchachos. Ese es el espíritu humano siempre queriendo guardar, y de repente nosotros prostituimos o cambiamos la forma de Dios tratando de humanizar a Dios. O sea, ¿qué humano puede entender la gracia? De hecho, cuando tú estudias los temas de disciplina en las iglesias, fíjate que ese es el arquetipo del hombre ejerciendo algún tipo de justicia. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, exactamente a los cuantos castigos, a las cuantas penitencias es. Siempre ha sido un sistema humano que satisface la voluntad de un hombre que dice, ya Iván, ya puedes volver a cantar porque ya siento, yo entiendo que ya hay arrepentimiento. Bueno, pero al final... ya estamos entrando en materia. Pero al final eso es un tema entre tú y Dios. Y cómo el hombre puede determinar que ya sí. Eso no indica de que no haya parámetros. Volviendo al tema del alcohol y de las experiencias, mencioné el caso de la gula por el obeso. Hay gente que viene de lidiar con el alcoholismo en su vida. Claro. Entonces, es prudente que una persona que viene al evangelio o que esté en la vida, no tiene que ser cristiano, que está lidiando con estos temas o que los ha superado. Te puedo poner el caso de mi papá. Mi papá fue una gran parte de su vida un alcohólico empedernido. Según él, yo no recuerdo porque mi papá y mi mamá se divorcian teniendo yo 7 años. Yo no recuerdo bien ese proceso. Sin embargo, sé que fue un tema importante. Un día, él tomó una decisión y dijo, no bebo más. Después de que perdió un dinero importante, en un casino, creo yo. Como mi papá no va a beber, te lo puedo decir. Entonces, tú dices, hubo una experiencia traumática que te marcó y tú dijiste,
no vuelvo allá. Eso no fue el Espíritu Santo. Diría John Stott, bueno, puede ser el sabueso de Dios, lo que tú quieras, pero eso no fue como nosotros diríamos, y fue a la iglesia y salió renovado. Ahora, yo recuerdo que a papi yo le he brindado, bebas ese vinito un día. No lo toma, mira, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque él entiende que eso le puede abrir una puerta. Claro. Yo recuerdo del pastor Plurde, quien fue mi pastor por muchos años, a quien estimo mucho y todavía mantenemos una muy buena relación, que una vez yo mire, aquí le traje unos vinos. Después me dice, a la semana me dice, mira, pero tú fuiste un instrumento del diablo. Y yo... Te dejaste usar como no, pero así, serio. Sí. Tú, un instrumento de Satanás. Ya yo estaba volviendo. Y yo estaba que bajaba de la cama a la nevera a buscar ese vinito. Y vino. Y de repente, ¿qué pasó aquí? Hay gente que viene con una experiencia que es bastante imprudente usted exponerse a eso. Si usted tiene problemas de sexo o de lascivia, usted tiene que tener límites en su vida. ¿Por qué? Porque todos los que hemos lidiado o que lidian con cualquier tema en esa área de la vida, sexual. usted tiene que poner límites. Si no lo pone, se va a volver imprudente. La Biblia tipifica claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Sí. Ahora, si tú te das cuenta, Justo González, un historiador latinoamericano, cubano, creo que probablemente el latinoamericano más exitoso en historia de la iglesia, cuando escribió un libro que se llama como la carta... No creáis a todo espíritu, así se llama, como lo dice Juan. No creáis a todo espíritu. Este libro en uno de sus capítulos él habla de la sexualización del pecado. O sea, cuando yo te digo, si alguien aquí dice, Fara cayó en pecado, ¿qué cree la gente? No, De una vez. Fornicación. fornicó. Pero fíjate, entonces nosotros y yo compro bastante eso, porque si tú tipificas la lista, vamos a ver las listas grandes de pecado que hay en el Nuevo Testamento. Coges la carta de Colosenses, capítulo 3. Coge la carta a Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 en adelante. Coge Romanos, capítulo 1. Coge 1 Corintios, capítulo 6, versículos desde el 9 al 11. Coges Apocalipsis. La cantidad o sea, la lista enorme que está ahí. Pecado, sí. Nosotros deberíamos ponerle atención. Y una cantidad de recomendaciones que se da a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento no es a la gente de afuera. A la iglesia. Es a la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito eminentemente para gente que se congregaba en una iglesia. Amén. No murmuren. Entonces, pero eso pasa por debajo de un radar. O sea, no es tan vulnerable moralmente yo ser un hablador Que ser un fornicario. que tener un tema en esa área. Ojo, no estoy minimizando para nada el impacto de lo uno, sino que también debemos subirle el volumen a lo otro. Sí. Claro. ¿Qué es más pecado? ¿Beberse un trago de vino o ser murmurador? Bíblicamente ser un murmurador. Ser murmurador, claro. Porque lo otro no 100%. lo es. Lo otro te puede conducir a. Eso es otra cosa. Como dice Proverbios, mira, lo enrojecido del vino te alegra. Bueno, ya eso lo sabemos. O sea, ahora, las cuantas sangrías, yo sé que yo con media yo no Stop. puedo, porque yo no tengo esa tolerancia. Hay gente que usted le pone una jarra completa y eso no le hace nada. Así es. Ahora- que le dicen esponjas, pastor, a este tipo de gente. ¿A quién? A la gente que Porque bebe, absorbe. Parece ese que alcohol, Fara era ese como media alcohol. esponja. Bueno, entonces tú tienes ese tema ahí. Tú tienes el tema de los tatuajes. Sí. Tema tan Ay, me gusta ese. tema tan controvertido. Mira, pero Juan. te quedó chulo ¿El qué? el tatuaje. No, yo no tengo. Yo no No, tengo pero tatuaje. bueno. pero- Tú sabes que me voy a abrir. Voy a Ese- abrir ese- mi corazón Ese es, con Víctor. ese es un tabú, ese es un tabú. Voy a abrir mi Vamos corazón ver. con Víctor. Mira, yo realmente, O un posible tabú. yo tengo un tema con el tatuaje. Yo creo que el tatuaje, hacerse un tatuaje no es pecado. Yo tengo como esa convicción. Sin embargo, todavía no me siento, y mira que yo he visto tatuajes, es el que me va a quedar bien. Pues mira, y he visto Esa miles. crucecita. Y yo, wow, mire esa cosita, ese Sí, chiquitico que mira, es chiquitico. sutil, que no se ve. ¿Cuál es tu Sin versículo- embargo, tu nada más versículo bíblico? de pensar, sí, también de que arrepiéntete. Nada más de pensarlo, de que me voy a hacer un tatuaje, o sea, no siento paz. Pero hoy tú me preguntas, yo veo una gente con tatuajes, yo le digo, mira, queda, pero te queda. Pero yo, Iván Alcántara, hacerse tatuaje, no siento paz. Y para yo hacer algo dudando, Mejor no lo mejor no lo hago porque dice que si lo haces dudando estás pecando. Por Entonces, eso. yo estoy, o sea, como que he tomado la decisión de no hacerlo. Y eso es lo correcto. Yo he sido de los que dice, pero yo no creo que eso sea... No es que yo no creo, que supongo que pienso, es que yo estoy convencido de que podemos ir a cualquier debate. Lo único que son debates que yo te digo, hay más problemas en la vida que hablar de un tatuaje hoy en día. Correcto. Sí. Pero
yo estoy convencido de que bíblicamente eso no es un pecado. En lo absoluto, eso no es un pecado. Y aquí tuvimos un episodio conversando sobre los tatuajes, que llegamos a la conclusión de que eso es como algo de la persona, como en el caso de Iván, que no siente paz en hacerlo, pero tampoco es algo Se puede que la condenar Biblia lo bíblicamente. condena, ¿no? Es que ahí es donde yo entiendo que nosotros tenemos que volver a la palabra. Porque son temas que son abíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a textos como no, porque la censura en el Antiguo En Testamento. Levítico 19. Sí. Esa es la clásica. Pero, óyeme, o sea, y no estamos como jalando la palabra como No, por pero los moños. totalmente, porque ustedes entraron en lo cultural, hablamos ahorita, hablamos claro. de Montesinos, de Sí. los indios, de Anacaona y de toda esa gente, pero vamos a contextualizar. Tú agarras y dices, bueno, ¿en qué libro está escrito eso? En el libro de Levítico. ¿Para qué fue exactamente puesta la ley levítica? Bueno, tú tienes un pueblo que se decía judío que no lo era. No lo era. O sea, el que quiera asumir eso está asumiendo un error histórico. Tú tienes un pueblo que estaba en la parte, Egipto se dividía en dos grandes partes, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, su nombre lo dice, estaba una clase importante. En el Bajo Egipto estaba la clase más obrera. Hubo varias revoluciones, varias revueltas. Ahí viene el proceso de emancipación, viene el éxodo, probablemente en ese contexto. Y tú vas a ver que este pueblo tenía más de 40 generaciones, más de 400 años, ¿verdad? Sí. Sí. En ese lugar, una generación es cada 40 años en ese tiempo. Usted va sumando ahí, tenía una cantidad X de generaciones. Sí. 14. Tú, 14. ¿Usted cree que una gente con más de 400 años en un lugar, o sea, no una gente, una etnia, es judía? No, no, para nada. Ellos eran egipcios como tal. Si tú quieres profundizar más en la historia, tú solo tienes que estudiar el personaje de José. Tanto que lo alabamos, que lo amamos, y yo creo que fue un tipo tremendo. Sin embargo, fíjate que cuando él le pone la treta de la copa a uno de sus hermanos, ¿cómo le dice el mayordomo de él? Esta es la copa con la cual mi señor realiza sus adivinaciones. Eso siempre pasa. Yo me acuerdo de un debate con tu hermano y esa gente allá en uno en el seminario. No, que no, pero míralo ahí, léelo claramente. El tipo usaba eso para adivinar. Se casa, o sea, José se casa ¿con quién? ¿Con una egipcia? No solo con una egipcia, con la hija de un sacerdote, o sea, de la clase. No me acordaba de eso yo. Claro, o sea, de Potífera, el sacerdote de On, la hija de él, la clase, habían dos clases, estaba la clase pudiente, bueno, tres, la clase pudiente, la clase sacerdotal, que era la casta inteligente. De hecho, el lenguaje era el lenguaje religioso, eran los que dominaban el tema de la alfabetización. Tú tienes ahí el sinué, que era el idioma de los egipcios. Y cuando tú agarras esto y tú dices, bueno, pero el proceso del Levítico es un tema de Dios va a crear una nación. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a un iraquí, a la tierra que yo te mostraré, y voy a hacer de ti una gran nación. Sí. Al punto del éxodo, ellos no eran una gran nación. No. Ellos eran una emancipación de los egipcios. O sea, eran una célula egipcia que andaba recorriendo. Entonces, ¿cómo va a venir ese proceso? El proceso es una formación nacional. Y el Levítico va a traer leyes cívicas, claro, va a traer leyes cúlticas, va a traer leyes políticas, va a traer leyes sanitarias, entre otras. Y ahí se comienza a conformar una nación. Bueno, que de ahí, de hecho, a partir de ahí que la gente puede comenzar a decir, bueno, esto es pecado, esto no es pecado. Aunque había obviamente una ley escrita en el corazón. Por lo tal, entonces, pero esa ley, tú te vas a dar cuenta que más adelante va a ser abolida, la ley ceremonial. Claro. Y allá tú puedes ir hilvanando. Bueno, el tema de los tatuajes en aquel momento ¿cómo se tatuaba? De hecho, no utiliza la palabra tatuar como tal, era una impresión. Grabación. Pero vamos a dejarlo así. ¿Cuál era la práctica de los egipcios en ese caso? Pues se grababan, era un culto a los muertos específicamente. Sí. Ahora, tú no me puedes decir a mí que al primero que yo vi con eso aquí fue a Fausto, cuando la época en el círculo hace años, tiene problemas. Yo recuerdo en un debate en Conectados,
hace años que llevaron, no sé si ustedes se acuerdan de la gente del 666, cuando vinieron aquí. Yo no estaba. Tú no habías nacido. Yo no había nacido en esa época. Qué lindo, qué bello. Con un famoso chip. No, la gente del 666, este señor Jesucristo hombre, ¿no se acuerdan? José Luis de Jesús Miranda, el boricua. No, pero estos tigres están mal. O sea, me suena. Ay, no, No, es verdad, no, me para suena, nada. pero no Está recuerdo bien, cómo es hecho como está tal. bien, sí, búsquenlo en Google. Cuando esa gente viene acá, ellos van, conectados estaban en su prime en ese momento, y al final que querían rating, el pastor viene en la gente de ellos. Cuando yo vi ese estudio lleno de gente tatuada con el 666, Ay, imagínate. Dios Jesucristo, Yo Padre, quería wow. morirme. Yo dije, no, pero aquí está el diablo, esto se metió, aquí está Señor. Satanás, viene por ahí. Yo pienso que yo estaba llegando a Babilonia en aquel momento. ¿Qué pasa? En el texto bíblico, el tema del tatuaje tenía que ver, fíjate que solo se menciona en Levítico, en una relación prácticamente cultural, tenía que ver con ese culto a los muertos. Ahora, usted cuando se pone un tatuaje de lo que usted quiera, ¿es un culto al muerto o es un acto de arte? Ojo con esto, yo no le estoy diciendo a la gente que se tatúe. No, ni que no lo haga. Ojo. Yo creo, sí, debo aclararlo porque cada vez que grababa un video de esos que grabé, yo no quiero explicarte la cantidad de andanadas y de este es un hereje. Sí, sí, Yo sí. podré ser un Yo hereje. vi algunos comentarios. Yo podré ser un... No, pero con el de la masturbación fue más. Yo podré ser un hereje, pero que expresa lo que dice y que analiza lo que dice. Y que morirá por sus convicciones. O sea, yo me he dado a la tarea de estudiar lo que yo creo. No lo del otro, lo que yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué para mí eso es o no es? Porque al final yo soy que voy a dar cuenta a Dios de mi vida. O sea, Así mismo. cuando la muerte me venga a buscar y Dios venga a buscar, no va a venir a buscar Iván. A ti te buscarán en su momento, pero a mí me van a buscar y en el juicio, en el tribunal de Cristo, ¿sabe quiénes van a estar? Usted y Dios. Usted tiene que tener argumentos en su alma para saber por qué usted hizo o por qué no hizo. Ok, lo que es pecado es pecado. ¿Por qué mencioné hace un rato que nosotros ponemos por debajo del radar cosas que Dios sí la pone bien en alto? Como por ejemplo la idolatría. Nosotros hemos creído que un ídolo es simple y llanamente una imagen. Y volviendo al caso del pueblo de Israel, para seguir analizando brevemente esa historia, fíjate que ellos salieron enriquecidos de Egipto. Claro. Y terminaron empobrecidos porque el oro que recibieron lo usaron para fundirlo en un becerro. O sea, fíjate que hasta es un tema de mentalidad. Una mentalidad pobre le termina dando todo su valor a aquello que no tiene valor. Y en ese orden, tú dices, ven acá, pero fíjate que el primer mandamiento, Éxodo 20, cuando se establece el decálogo, dice, no te harás imágenes, no te harás falsos dioses. Y el pueblo siempre va a querer llenar ese hueco con otro Dios, crea un Dios. Timothy Keller, un autor presbiteriano, Duro. murió recientemente de un cáncer de páncreas. Él escribió un libro que se llama Dioses Falsos. Yo creo que es un libro que es excelente, donde dice, mira, el principal ídolo eres tú. O sea, el principal ídolo que nosotros tallamos constantemente es lo bueno que tú eres, lo excelente que tú eres. Y él dice, tú quieres tener un termómetro para saber cuándo tú estás erigiendo un ídolo. Simple y llanamente, Tenemos mira. que volver a hablar de ese tema del hedonismo cristiano. Fíjate, cuando en tu corazón tú sientes que no puedes vivir sin eso, ya tú tienes un ídolo. Si tú tienes una buena posición social, si tú tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria, si tú tienes una buena salud y eso llegase a faltarte en algún momento y eso te genera esa sensación de vacío, eso es un termómetro, un sensor claro de que ahí está forjándose un ídolo. Si no puedes vivir sin un humano a tu lado. Señora, hay gente que se idolatra, que idolatra a su pareja, que idolatra a sus hijos. Y una cosa es amar y otra es generar ídolos. Y yo pienso que hay una línea delgada. Entonces, cuando tú haces el análisis y tú dices, bueno, el alcohol, ¿es pecado o no es pecado? Ahora, ¿por qué yo puedo claramente llegar a un sitio, pararme? Mira, yo una de las cosas buenas que le veo al matrimonio le veo esto bueno, y es que sirve para que seamos auditables.
La rendición de cuentas, mi hermano. Pero no solo rendir cuentas, porque hay algunos que no somos tan buenos rindiendo cuentas, que decimos, mire, yo hice a veces, no necesariamente. Anótame ahí. No, yo voy en ese, por eso dije, hay algunos que no somos. Sin embargo, la persona que tú tienes al lado, que te está observando, sabe si cuando usted va a la iglesia, la gente que está ahí es otra gente o es exactamente la misma, para lo bueno y lo malo. Claro. ¿Por qué? Porque es muy bueno usted pararse en un sitio a decir, no, nosotros oraremos, lea la Biblia, y usted no la lee en su casa. Y hay alguien que puede servirle de coartada en algún momento, pero ¿qué piensa esa persona sobre usted en ese sentido? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted me puede traer, excepto que por un tema de prudencia, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en un programa de difusión nacional con una pastora, Kenia creo que se llama, que la llevan a muchos sitios. Sí, ella estuvo aquí. Bueno, y muy en su estilo. Y muy pintoresca la pastora. Es un celebrity de los que se forman en estos tiempos. Cosa que podríamos hablar de eso con todo respeto hacia ella y hacia todos ellos. O sea, mucho respeto. Sin embargo, fíjate, ¿por qué que lo llevan a los programas? No, claro. Porque una cosa es la motivación del por morbo, para de la jalar. invitación. Morbo, rating. Bien. Si esa persona y yo, y ella y yo estuvimos, y a mí me hacen una pregunta, yo seré más prudente en mi respuesta, no hipócrita, prudente, por ella misma. Porque no se trata de ganar una contienda, se trata de cuidar el corazón de otra persona. En esto, ¿a qué me refiero con el alcohol? Si yo sé que Farah tiene una postura totalmente encontrada con eso, que es lo que Romanos 14 plantea, el texto que tú citabas, de si dudas sobre ello, no lo hagas, pues es pecado en sí mismo cuando dudamos. Ahí dice claramente, mira, no destruyas la obra de Cristo en la vida de otro. Exímete de eso, básicamente. Eso es, usted puede ser un hermano fuerte, eso en teología le llaman la tensión o la tiranía del hermano débil y del fuerte. El débil entiende que para usted ser santo tiene que hacerlo todo a su manera. El fuerte entiende... Ser radical con esa postura. Ese es el débil. El fuerte entiende que el débil es tan ignorante que merece ser menospreciado. Entonces ambos estamos mal, porque este está arrogante y este está legalista. Sobre esa base que yo digo, bueno, si yo sé que Farah... para ellos eso es pecado. ¿Estoy yo atado a tener que beberme una cerveza o no, X claro. alante de ella? Si a ella le va a hacer tropiezo, ¿qué dice la Biblia? Que se abstenga. Que, Sí. no. Entonces, ahora, lo que yo no voy a andar es, como andan muchos, deja que nadie me vea. No. Usted tiene que ser coherente. Usted tiene que ser íntegro en ese sentido. Claro. Entonces, usted tiene que ser fiel a sus convicciones. ¿Por qué? Porque si alguien lo ve, obviamente usted nunca va a poder complacer a todo el mundo con lo que usted haga en la vida. Sí, eso Siempre es habrá gente que va a decir, que va a juzgar, que va a emitir sus opiniones, pero usted tiene que tener su conciencia en paz. Y así... Ese es como el balance en la conversación entre la libertad y bueno, como dice la palabra, que o sea, todo me es lícito, más no todo me conviene. O sea, ahí es donde yo entiendo que nosotros tenemos que trazar esa línea, porque al final del día, en el balance, en casi todas las conversaciones, es donde realmente se encuentra, para mí particularmente, como la manera de uno caminar y actuar. Porque al final del día, me gusta mucho siempre, como dice un amigo de nosotros, Murcia, que nosotros hacemos teología desde una perspectiva caída. Entonces, al final del día, ¿quién tiene la teología más alta, más apropiada, más certera? Más verdadera. Más verdadera. O sea, está bien, es un debate, pero eso da como por sentado de que yo no soy perfecto. Entonces, al yo saber que yo no soy perfecto, tiene que darme cierto grado de humildad, de yo reconocer que puedo estar errado. Algo, claro. Entonces, no, totalmente. Y sí, cuando... perdóname. No, si partimos de ahí al final, creo que eso nos da como, bueno, ok, un common ground. Aquí estamos todos, o sea, en este terreno. Uno puede estar más hacia la izquierda, otro puede estar más hacia la derecha, pero al final, en ese terreno común es donde yo entiendo que está como la fortaleza de lo que realmente nosotros debemos de ministrar y predicar. Y quería decirle, pastor, que estoy muy contenta de la manera en que Dios está hablando en este lugar a través de usted, porque yo tenía, antes de convertirme, mi esposo lo sabe, y mis amigos, mi entorno, me convertí a los 26 años, y yo consumía mucho alcohol. No era alcohólica, porque venía de una generación alcohólica. Mi papá era alcohólico, mi hermano mayor.
hasta tuvieron accidentes de tránsito por causa del alcohol, que Dios guardó sus vidas. Y nosotros, mis hermanos y yo, teníamos una tendencia de que el alcohol en nuestra sangre hacía un efecto inmediato de que nosotros no podíamos tomar tanto porque ya estábamos contentos. Entonces, cuando vengo a los pies del Señor, el Señor arranca de manera muy, muy radical el tema del alcohol, que yo duré 7 años. Ahora que me casé, es que me tomo una copita de vino con mi esposo o algo muy moderado, porque en ese momento, en esa transición que Dios me permitió pasar, yo no podía tomar alcohol, porque representaban en cierto aspecto eso que usted decía al principio, lo experiencial, de que mi familia tuvo situaciones por el tema del alcohol, yo tuve temas por el tema del alcohol, no de una manera tan fuerte, pero que representaba una debilidad para nosotros. Y Dios trata con cada persona de manera distinta y nos ayuda a que si eso es de piedra de tropiezo, pues entonces la quita de nuestro camino para nosotros poder crecer. Ahora, no representa una debilidad, puedo hacerlo de una manera medida conforme a las escrituras de que no me voy a embriagar. Sin embargo, mi testimonio de vida con el que yo le hablo a otro es de que, bueno, mira, no tomaba, ahora puedo compartir con mi esposo o de una manera muy leve con el tema del alcohol, algo social. Sin embargo, si no lo tengo que hacer, no lo hago para encajar, sino que a través de eso de que, wow, ella tomaba con nosotros, ya no lo hace. Si lo hago delante de ese grupo que yo quisiera y busco que también conozca del Señor, tal vez no le dé ese acceso de que, bueno, mira, vamos a seguir con esta debilidad. Si tú bebes con nosotros, voy a seguir con esta debilidad. No me siento con el compromiso de dejar algo que me tiene atado para yo venir a los pies del Señor. Mira, yo creo que eso es... Fíjate que yo no puedo hacer un dogma de una experiencia personal y eso es algo de lo que ha pasado en este tiempo. O sea, muchas situaciones es que yo quiero convertir mi experiencia personal en una teología dogmática y viceversa. Yo quiero desconocer la experiencia personal porque no encaja con mi teología dogmática. No sé si me doy a entender. O sea, yo no puedo hacer de mi experiencia una teología monumental ni de gobernanza, pero tampoco debo hacer que mi teología sea totalmente denotativa frente a otro que tiene una experiencia. Pero mira esto, hablando del tema del alcohol, fíjense de esto. Dice este texto, vamos a ver una lista básica, Romanos, y yo quiero, para que, siempre he dicho, no sé si ustedes recuerdan, digo, ya sé que no, pero ustedes recordarán, probablemente busquen en Google. Ya sé que no, porque son muy jóvenes. Sí, son muy jóvenes, muy niños. Ustedes recordarán aquel libro que se llamó Los secretos ocultos de la Biblia. No sé si recuerdan eso. Fíjense. ¿Te acuerdas de eso? Me suena bastante. Qué cosa. Me suena bastante. Iván, es que mi padre me hacía muchas historias. Ay, qué lindo, qué lindo, qué bonito. Pero fíjate. Los secretos ocultos de la Biblia. Secretos ocultos de la Biblia o el código secreto de la Biblia. Ese fue otro también. Que supuestamente la Biblia tenía códigos. Fíjate que la herejía del gnosticismo del siglo II... De ahí vienen los códigos de ahora. Bueno, eso, tú te vas a dar cuenta que hay que ser... Ese tema me gusta a mí. Que hay que tener... ¿Cuál? ¿La historia? No, el tema del... los códigos. No, de que los códigos, de que... No, porque yo tengo sabemos que la Biblia utiliza numerología, que hay números que siempre... Pero yo creo que eso se ha sobredimensionado de una manera... O sea, yo oigo a veces cosas que yo digo... Pero esto es en serio. ¿Pero cuál numerología? Pues yo quisiera que me explique. Mira, bueno, yo he estudiado bastante. No, yo te entiendo. El 7 significa... Por ejemplo, que el 7, que perfección. Que el 14, el 12, el 40, que sé yo cuánto. El 12, que el gobierno. Correcto, el 3. Oye, me te arman una prédica estoy de acuerdo, basado en numerología. Pero no y para los judíos, la cábala y ese tipo de cosas tenía sentido. O sea, la numerología era parte de la cosmovisión de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros encajamos eso en el Nuevo Testamento, en nuestras vidas? Es lo que yo te digo, y a donde va mi comentario. Nosotros obviamos la literalidad de las cosas para comenzar a hilvanar y a tejer una serie de ideas que solo están en nuestras cabezas y que son fantásticas. La gente prefiere creer lo fantástico antes de ir a lo básico. Mira, Romanos, capítulo 1, versículo 26. Esto es la Reina Valera, la Santa Reina Valera, pueden buscarlo en cualquier versión. Cito:
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, está hablando del lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Está hablando de la homosexualidad. Ya, ve anotando dos cosas ahí. Aquí no está hablando de si tú tienes tentaciones, lucha. Aquí está hablando de la práctica como tal, ¿verdad? Que a eso se le tipifica como pecado. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, anote, atestados de toda injusticia. O sea, la injusticia, ¿qué es? Pecado según esta lista. Dice, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hemos tenido envidia nosotros en algún momento, pila de veces, mi hermano. Avaros, o sea, hemos sido, ávaros muchísimas veces. Homicidios, contiendas, engaños. ¿A cuánta gente nosotros hemos engañado? Hemos tenido contiendas, hemos engañado. Malignidades, ¿cuántas veces se nos ha prendido el diablito ahí adentro? Murmuradores, ¿a cuánta gente nosotros le hemos dado tijera? Pero nosotros queremos enfocarnos en el celofán, el celofán o en lo plástico de si tomar alcohol es pecado. Yo no tomo eso, mire. Resuelva primero este tipo de cosas y después hablemos de eso, porque yo tengo demasiados problemas con lidiar, como dice Pablo, o la carta a los Gálatas, con ese hombre que batalla en mí, y como dicen Romanos, o sea, esa codicia, ese mal que no quiero, señores. Y no es que yo no tengo capacidad de decisión, es que muchas veces me levanto a hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Soy vencido por algo que es una tentación en mi vida. Hay gente que está batallando. Yo me he dado cuenta en los años de ministerio. ¿Qué tiempo tú tienes con el pastorado? 3 años. Como 3 años. No, porque aquí todo el mundo es joven. No, espérate un segundo. Como 3 Pero años. yo le creí. Yo me paré. Hace como 10 años yo fui a la iglesia. Porque él me está hablando a mí de un libro judío que... No. Yo tengo en el ministerio desde los 19 años y tengo, o sea, en el ministerio ya como pastor de jóvenes, tengo 40 años, o sea, son 21 años. Wow. De manera a veces interrumpida, con altas y bajas, con éxitos y fracasos. Parte del camino. Pero fíjate, dice, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Cuántas veces hemos actuado con soberbia nosotros? O sea, de verdad, ¿cuánta gente uno internamente? Porque yo puedo engañar al hombre, pero a Dios yo no lo engaño. Gálatas lo dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Dice aquí, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso es como ABC. Necios, esta es la que más me gusta, desleales. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos son los Romanos 1 del 26 en adelante. Si tú agarras Gálatas... Perdón, interesante que meta la desobediencia a los padres. Pues por lo tal, fíjate que es algo básico. Eso es rebeldía. Pero la deslealtad, que yo pienso que eso es un código fundamental en la vida. Claro. Y tú te das cuenta de lo que se ve hoy en día en estos procesos judiciales. Es muy bueno cuando usted hizo lo indebido y se coaccionó. Y se coaccionó y disfrutó de ese néctar. Y disfrutó de ese néctar, ahora el malo es uno. Yo no estoy defendiendo lo mal hecho, estoy diciendo de que si usted tuvo la capacidad de hacerlo, tenga la capacidad de afrontarlo. Porque eso se llama deslealtad y nosotros estamos plagados de eso. Y no, o sea, plagados, pero a un nivel que tú dices, espérate, y me refiero dentro de nuestros valores, que eso viene siendo un antivalor como creyentes. Entonces estamos pensando en que si el tomarse un trago de alcohol, el hermano Jonathan, ¿cómo? Jonathan Burcia. Jonathan Piras. Que fue allá, que predicó y de repente dio un mensaje glorioso y hay una cerveza de una marca X. Porque fíjate que queremos sacralizar el vino y condenar la cerveza. Cuando el vino de aquella época tenía un porcentaje probablemente más alto de alcohol que la cerveza que circulaba raramente en Mesopotamia y en Egipto. Estamos hablando de la época de Jesús. Entonces nosotros sacralizamos el vino porque el vino, la vid y etcétera. Porque Jesús bebió vino, pero señores, la yo mesa, escuché eso porque convirtió el agua en vino. Que el cristiano puede beber vino, pero ningún otro alcohol, porque Jesús no bebió ningún otro alcohol. Te queda como que, ¿cuál es la lógica de eso? No, y además, ¿dónde dice eso? No, y no solamente eso. O sea,
por un tema cultural, lo que se daba en Israel era vino, pero si tú ibas a Escocia no era vino, era No, pero, whisky. pero era que- fíjate, qué interesante que ese es un tema eminentemente cultural, porque en las bodas de Caná de Galilea, ¿qué hizo Jesús? multiplicó. Pero porque el vino era un factor de alegría. Una boda sin vino era una boda triste y una vergüenza. empobrecida, una vergüensa. Una vergüenza. Tú tienes a Jesús ahí diciéndonos, ¿qué es lo que hace falta? Vino. Pudiéramos hablar de otros temas ¿qué pasa cada vez que tocamos mitos y realidades? Tú te vas a topar con una cantidad de gente que nos está viendo, que estos temas son extremadamente estridentes y es más fácil comprar la idea de, vamos a hablar, por ejemplo, tengo la última revelación, pero vamos a empezar por la primera, no me traiga la última. La primera tú la encuentras en lo básico. En lo básico es más fácil salir a hablar de este año, las cosas van a cambiar. Yo estoy terminando mi segundo libro que se llama No es culpa del diablo. Lo lanzo ahora en abril. Y una de las cosas que me ha sorprendido a mí constantemente es la siguiente. No porque yo tengo un espíritu de hipertensión. Y es muy fácil nosotros como creyentes venir aquí y decir, no, yo tengo un espíritu de fornicación. No, mi hermano, usted tiene un problema con eso. Yo tengo un espíritu de hipertensión. Mira, tú tienes varios temas. Puede ser que tengas un tema de la presión, puede ser que tengas un tema cardíaco, puede ser el tema que fuera diabetes, lo que fuera. Tienes un problema anátomo-fisiológico. Eso es lo primero. Tú me dirás, pero no hay espíritu. Pero es muy fácil decir, yo reprendo, el espíritu de gula, pero ponte un zipper en la boca, viejo. O sea, vamos a arrancar por ahí a ver si ese espíritu se reprende solo. Entonces es más fácil utilizar la fe y la religión como un condón para nosotros solapar nuestras prácticas, pero sin embargo sigue siendo muy estridente yo ver a alguien tomándose un trago de alcohol o sentado, por ejemplo, en una conversación con un homosexual. Uf. A mí me han dicho en muchísimos debates sobre este tema, ustedes han visto probablemente en canales bastante importantes de este país, y yo hago esta anécdota porque con uno de los activistas de ellos más prominentes, con Juan Jiménez, desde la época de allá, de antaño, de Conectado, de compañía, Leonardo Sánchez, Amigos Siempre Amigos, todos estos debates, en aquella época, cuando yo iba a los medios, era ganar un debate. No hablar de Jesús, no hablar no a tratar de sostener un diálogo, sino a no pasar vergüenza. Acribillarlo. A ti hay una esquina en el lago de azufre que te está esperando allá. Siempre hago la anécdota de que una vez en Conectado ellos, después de que tuvimos cantidades de debates, y entonces esos programas que cogían rating, porque no le importa difundir un mensaje. O sea, digo, con respeto, los quiero mucho a todos, pero obviamente era un show. Un día, después de que la cosa ya se había puesto y que yo, en nombre de Dios, lo que hacía era ofender, un día me llevan ellos, Leonardo y Juan Jiménez van juntos, y llevan un abogado, y llevan 4 tigres ahí, y yo solo, con el Espíritu Santo, y ¿qué será lo que está pasando? Y me dicen en el camerino, yo te voy a demandar a ti. Es preso que te vamos a meter por freco. Y yo dije, yo no le cogí, o sea, ¿qué me importa? Pero en ese momento como, bueno, bien, porque era parte como del morbo y de tú eras, pero al final, yo llegué un día y me pregunté, ¿qué efecto tiene eso en la vida de ellos? Me pasó con Juan y con un personaje que se llama Laverni. Laverni, claro. Con Juan, un día, quien fue su pareja de muchos años murió. Y yo veo que él sube y publica esto en las redes. Y a mí me generó una consternación tal de que independientemente de que la Biblia dice que eso es pecado, y yo coincido con eso, no es menos cierto que la imagen de Dios está en esa vida. O sea, el imago Dei está ahí. Claro. ¿Cómo yo creo un puente para conversar con él? Yo recuerdo que le escribí en privado y él puede decirlo. O sea, siempre todavía me escribe a mí para felicitarme, para saludarme. Yo le dije, ¿cuánto me duele la situación que tú estás pasando? Estoy seguro de que cualquiera de otra ala va a decir el juicio de Dios. Ahí está, sí, claro. Ahí está el castigo. Y no, es que no se trata de eso. Nosotros perdemos la empatía por meternos en guerras ideológicas y religiosas. O sea, yo sigo pensando que eso es un pecado y lo sostendré y lo defenderé hasta el final. Ahora, ¿es eso la capacidad o debería ser
eso, la promoción de no generar un puente para que podamos ministrarle una vida. Wow. Yo siempre lo he dicho y te lo aseguro, el día que Juan, si Dios le da esa oportunidad, probablemente si alguien busca para hablar del Evangelio es a mí. Con la Berni me pasó un día en un debate con Leila Mejía, hace años en Antena Latina. Cuando salimos del programa, porque es que ellos van a pelear. Si uno va con fundamentos, fundamental, ir con fundamentos, porque eso es incontrovertible. Cuando usted sabe de lo que usted está hablando, el argumento no es debatible. O sea, la verdad está ahí, o sea, la verdad histórica, la que fuera. Cuando salimos, recuerdo que lo compartimos en el pasillo de Antena Latina y él me decía, me habló de una situación que no voy a mencionar ahora. Yo decía, eso no pasa si nosotros vamos a carear conceptos. Eso pasa cuando usted establece una verdad pero tiende un puente. En ese orden, volviendo a los mitos, si nosotros nos enfocamos en cumplir lo básico de la palabra, nosotros yo pienso que vamos a ser más exitosos y vamos a vivir con mayor paz y libertad a la cual nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque enfocarnos en todos estos estereotipos que han sido impuestos en muchas ocasiones, a lo largo de las edades, de los años, la iglesia ha colocado epítetos, ha sido inquisidora en muchas cosas. La gente no estudia, no entiende. Obviamente hay arquetipos sociales, hay cosas que seguir, hay normas, vivimos en una sociedad. Pero nosotros le ponemos una lupa, le amplificamos el volumen a cosas. ¿Por qué Dios no menciona el tema, partiendo de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para? ¿Por qué ahí no se menciona el tema del alcohol? Si en Gálatas se menciona el tema de ¿qué? De la borrachera. Pero es lo mismo el borracho, Efesios 4, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero una copa, un trago, y usted me pregunta, que es algo de lo que yo digo en mi libro, ¿qué es peor? Meterse, todo lo de lo evangélico termina, depende de la clase, hoy en día termina en un food truck, hay otros que terminan después de una vigilia con unos espaguetis, con pan, depende de a qué iglesia te vaya. Pero al final usted me dice, eso es muy, muy piadoso. Y usted después está reprendiendo el espíritu de diabetes, pero usted lo que come es mal. Entonces eso sí pasa por debajo de un radar, porque no ofende a nadie, pero usted, todo lo de nosotros come. Y probablemente el que se toma la cerveza tiene una vida más saludable. Probablemente. O probablemente la tiene tan dañada, porque o sea, no quiero justificar una cosa claro, en pos de la otra o en pro del otro. No, sin embargo, usted debe estudiar cada caso en particular. Usted reprende el espíritu de chisme. Aquí hay un espíritu de chisme, no, mi amor. ¿No? Tú lo que tienes que amarrarte la lengua o cortártela. Sí, no, porque o sea, me gusta la forma que tú lo dices, Víctor, porque es una realidad de que le queremos achacar cosas al diablo, si uno reprenda, cuando realmente nosotros somos los que tenemos que revisarnos muchas veces. Que son problemas conductuales. No negamos el mundo espiritual y sus maquinaciones, correcto, porque la palabra es clara en ese sentido. Pero también, señores, vamos a ser serios. Póngase serio, varón. Póngase serio. Señores, se nos está acabando el tiempo, pero esto definitivamente da pie para que Víctor sepa desde ya que tiene que volver, porque mira, nosotros tenemos que hablar. Volveré en 4 años, ¿verdad? Cada 4 años. Volveré. Tenemos que hablar, y qué bueno que llegó Rafa de Santos y Herejes. Ese es un podcast que yo... Mira, usted tiene que sentarse con Víctor también. Porque el podcast de ellos es más... Ellos entran más en profundidad, de histórica, teológica. Se pueden ir en esa gente habla en el mismo idioma. Pero o sea, se van a entender mucho con todo lo que tú acabas de mencionar. Pero creo que... Y fue bueno que nos enfocáramos mucho en el tema del alcohol, porque yo creo que es como ese como que el más... Es el comodín. Exacto, el comodín, el tema del alcohol. Pero yo creo que hay tantos otros mitos que se consideran pecados, que te voy a hacer, tú vas a caer un gancho en esto, para que después de aquí vayan a su página y vean, porque le ha hecho varias reflexiones sobre esto. Te voy a mencionar algunos pecados o mitos, y tú vas a decir si es pecado o no. La masturbación empieza por ahí. Ella estaba dejando de último. La masturbación es pecado. Bueno, déjame responderlo como yo creo, porque eso no es una pregunta. ¿Sí o no? No, porque es que es un sí o no. Es un sí o no. Si yo te digo que sí, hay una parte de mí que dice, bueno, depende del factor. Claro, tú tienes un tema, vamos a argumentarlo desde este punto, y fue lo que yo dije en ese video. Lo primero es que tú tienes una cantidad de gente
cantidad de gente, hermanos, alabando a Dios y haciendo su asunto. A mí, hermanas y hermanos. Yo soy de lo que opina que nadie se libra de eso. No, pues bueno, pero sin embargo es un tema que no es bueno hablarlo porque es demasiado pecador. Y entonces ahí tú caes en una falacia porque de lo único que hablamos, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia. Yo creo que absolutamente sí. Pero cuando tú vas a este punto, vamos a la teología de la creación. Si todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera, la anatomía humana también. Cuando usted tiene un sueño mojado, tú vas a tener una rama neopentecostal de la iglesia desde el 70 hasta acá, es súcubo, íncubo. ¿Qué puerta abrir? Pero que eso es algo totalmente absurdo en relación a eso. Es algo totalmente absurdo. Por mí oraron y yo no te puedo explicar. Que tú tenías, tú mismo, pero que no, yo tenía mijo. todos los yo tenía pichones y demonios y toda la cosa. No, tú tenías legión, pero qué bueno. Qué bueno que tenía. Qué bueno, ¿no? Que Dios que te mandó a Sara. Sí. El punto es que tú dices, mira, la anatomía es perfecta y tú de repente un día tienes un sueño mojado. Donde yo le complico el tema a algunos teólogos es cuando usted tiene que hacerse un espermatograma. ¿Cómo usted le sacan en la esperma? Usted tiene que pedir un permiso. Señor, tengo que pecar porque tengo que hacerme un análisis médico ahora mismo. Pero usted tiene un problema. Usted puede tener un varicocele, usted puede tener una cantidad de cosas y de repente usted tiene que ir a un tema que es totalmente hidráulico en el cuerpo. Eso es un tema fisiológico. O sea, si yo te pongo una aguja ahí, probablemente, ¿verdad? Porque tú tienes sangre real, pero probablemente salga sangre roja. Si yo te pincho ahí, porque es un tema anatómico. Si tú simple y llanamente, en el caso del hombre, utilizas el miembro de una manera... Lo grande del caso, que eso tú lo haces ahí en referencia, en Amadita, en un baño. Ahí, tranquilo. Yo no tengo mucha experiencia, mi hermano. No, pero que el que se hace ese tipo de procedimiento, yo sí lo puedo decir abiertamente. O sea, yo me he hecho análisis... No, yo no creo que yo pequé. Okay. Yo no creo que yo pequé. Ya yo te estoy entrevistando a ti. No, claro, porque o sea, tú entras en un baño normal. Esto está muy fuerte, y tú resuelves tu asunto ahí. Pero que eso, o sea, al final del día tú te estás haciendo un análisis. Pero yo no estaba casado. Pero ahí voy. Ahí tú tienes un tema fisiológico. O sea, voy para allá. Tú tienes un tema fisiológico. Ahora, tú me dices, la masturbación por placer. Por placer, ¿verdad? Y te decía, ahí viene un tema de la conciencia. Y esto no solo yo lo he respondido de esa manera. Tú buscas a teólogos probablemente con mucho más renombre y reputación que yo, y te van a dar una opinión parecida. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que dijera que eso es pecado. Si es pecado, ¿por qué no está en ninguna de las listas del Nuevo Testamento? Porque bastante extensas y puntuales que son, y literales. Porque no existía la masturbación en esa época. Nada más hay que estudiar un poco de arqueología para ver la cantidad de grabados, no desde ahora, desde la época mesopotámica, que es donde la cuna de la historia, por lo menos que conocemos. Entonces, ¿dónde viene el factor de conciencia? Cuando en mí opera lo que se llama la lascivia, que eso no es, yo no quiero sobreespiritualizarlo, hay una conducta, pero fíjate que es pecado. ¿Qué es la lascivia? La hipersexualización. Entonces, tú me dices a mí, ¿es la masturbación pecado? Probablemente es la consecuencia de un pecado. Probablemente es la consecuencia de un pecado, pero el hecho como tal, yo no puedo tipificarlo de pecado. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un acto totalmente fisiológico. Pero ahí yo te voy a hacer una pregunta, que creo que es donde entra la parte del por qué es pecado. Que cuando Jesús dice que si no ni siquiera haberte acostado con una mujer es pecado, de por sí es pecado, pero si ya pensaste, la deseaste en tu mente, entonces es pecado. Obviamente, pero como una persona... Pero entonces la pregunta es, ¿y si es con tu esposa, por ejemplo? Claro, pero tú no estabas casado cuando estabas en la maleta. No, pero esa es otra. O sea, por ejemplo, tú tienes un problema, eso es algo que yo decía en el video. Tú tienes un problema, tu esposa tiene la menstruación. Sí, tu mujer tiene la menstruación y tú dices, usted está casado. O sea, en el santo, sacrosanto sacramento del matrimonio, usted está casado. ¿Cómo te resuelves ese tema? Iván, tú no podías abrir esa conversación. No. O sea, yo creo que tenemos que dejar el matrimonio fuera, porque yo creo que dentro del matrimonio, o sea, ahí no hay regla. Ahí sí hay pecado. Ahí no hay regla, me refiero. Usted hace lo que usted quiera. Pero entonces, ¿es pecado o no la masturbación? Iván, tú no podías abrir, abrir esa conversación a esta hora. Mira, van 68 minutos en ese reloj. Bueno, pero yo para cerrar ese tema, para dejarle por lo menos un mensaje de cuándo es que
sí Mira, es pecado. yo creo que depende justamente de la conciencia. Hay cosas en la Biblia que dependen claramente de la conciencia. Reitero, como un acto fisiológico no creo y soy totalmente responsable en decir que no es un pecado. Número 2, estoy invitando a la gente a que lo haga bajo ningún concepto. Número 3, lo que usted haga debe hacerlo por convicción propia en su vida, porque al final es a Dios que le va a dar cuenta. 4, ¿cuándo se convierte en pecaminoso? Cuando se convierte en la consecuencia de un acto lascivo. Por ejemplo, tú tienes 100%. la pornografía. La pornografía es un acicate, es una espuela para desembocar en los elementos sensoriales que nosotros tenemos que responden a eso. Son estímulos que respondemos. Entonces, cuando la provocación es pecaminosa, la consecuencia es esa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que analizar? Me gustó eso. ¿Qué es lo que uno debe analizar? Lo que hay. Lo que hay en el Si lo que corazón. yo tengo es un problema de lascivia, pues lo que tengo que revisar es si tengo un problema de lascivia. El problema no es la masturbación como tal. El problema es la motivación. Tú sabes La que lo que pasa es que hipersexualización. hay una connotación negativa, porque casi siempre cuando se descubre, porque es un pecado oculto, la mayoría, cuando es pecado. Pero entonces cuando se descubre, o sea, es casi automático que sea pecado. Correcto. Porque se está descubriendo en un contexto donde probablemente sea pecado. En el 95% de los casos. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo 100% con lo que tú estás diciendo. Ahora, ¿qué yo digo en ese caso? ¿Es pecado? No necesariamente. ¿Es recomendable? Yo no lo recomendaría nunca. O sea, yo no lo recomendaría. Porque, o sea, la línea es demasiado fina. O sea, entrar en ese terreno. O sea, es muy fácil tú caer en pecado. Mira, ya el tiempo se acabó y yo no voy a seguir complicando el tema porque al final lo que queremos es llevar un mensaje Claro. a la audiencia. Desde mi punto de vista, yo me voy a remontar a Romanos 14, que fue el texto que el mismo Iván decía. O sea, todo lo que hagamos, nosotros debemos hacerlo bajo un criterio de convicción. Una convicción que no es enlatada, que no es aprendida, que debe ser probada y filtrada por nuestra razón frente a la norma de normas, que es la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia ahí, que es la norma, ¿verdad? Como decían los reformados, o sea, norma et normande. O sea, es la norma que nos norma. Y tú dices, bueno, ese es mi filtro. ¿Qué yo encuentro ahí? Es su convicción. Usted va a llegar a una conclusión personal por la cual, como dice el mismo Pablo en Romanos 14, dice, mira, ten cuidado con lo que apruebas, porque si lo que apruebas te condenas a ti mismo. Uh-huh. O sea, si para ti no es pecado, no es pecado, pero ten cuidado con lo que tú apruebas, porque en esa libertad, y hay gente que dice, bueno, por eso yo me quedo así, y yo prefiero no meterme en esos temas y se convierten en temas tabúes. O sea, está pasando, pero no nos atrevemos a hablarlo. Está pasando, pero yo no tengo la capacidad de sentarme y decirte, Iván, mira, yo tengo un problema, a mí me gustan demasiado las mujeres, y yo batallo con eso, porque de repente tú eres un fornicario. Pero se supone, como decía Martín Lutero, que la iglesia es un hospital de pecadores. Uh-huh. O sea, no es un lugar para festinar el pecado, pero se supone que es el lugar donde nos vamos a restaurar del pecado. Correcto. Entonces, en ese orden, ¿cómo hay restauración si no hay transparencia? ¿Cómo hay restauración si no hay confesión? O sea, la marca de la conversión implica arrepentimiento y el arrepentimiento es confesión, es giro, es transformación y es contrición. O sea, doy un cambio y no vuelvo hacia allá. Entonces, yo creo que no solo en ese tema, que obviamente es picante, es morboso, y a la gente, ay, tú verás los comentarios, este hombre está mandando. No, yo no estoy mandando a nadie nada. Dios libre que Julio escuche este episodio hoy. Julio cuando lo escucho va a decir, ¿y por qué yo no estaba ahí? Porque bueno, eso sí es verdad que era... Bueno, pero al final, yo sí lo que creo es que hay muchos temas, y quiero dejarlos con esto, que pasan por debajo del radar, que lo he mencionado 3 veces ya. O sea, yo creo que tenemos muchísimo más problemas de chisme, de murmuración, de juicio, entre otras cosas, de detracciones, de contiendas, de celos, de iras, que si tú haces un consomé, una convergencia de todos esos textos, tú dices, hay demasiado problema. No se menciona ese, del que estamos hablando. Se menciona la consecuencia del alcohol, pero el alcohol en sí mismo no se menciona. Se menciona la consecuencia o la lascivia como pecado, pero no la masturbación. ¿Qué tal si yo me enfoco? Con esto no estoy diciendo que lo haga, pero me enfoco en resolver mi problema de mentira, de engaño, de deshonestidad, de deslealtad, de detracción, que todos esos son tipificados como pecado. Y bien dice uno de los escritores del Nuevo Testamento que si ofendemos en un punto, ofendemos en todos. Wow. Excelente, wow. Yo quiero de verdad darle las gracias al pastor Víctor porque se fueron 73 minutos. Rompimos récord hoy.
y todavía siento que hay tantos temas que no abordamos, pero como te dije, esto es simplemente para que vuelvas y creo que hay muchísimo tema para hablar contigo y nada, gracias Víctor, de verdad que de tu casa, por el apoyo, gracias por aportar tu conocimiento y de verdad que le damos gracias a Dios por el don que te ha dado, la sabiduría, la gracia que ha puesto en ti. Y nada, yo sé que te va a ser un episodio de mucha edificación, de mucha claridad y que mucha gente se va a quedar con las ganas de seguir aprendiendo y conocer más. Con mucho gusto. A la gente que le dé su follow que le den su follow al pastor y tu iglesia. Para Comunidad Bíblica de Fe, ahí estamos en la calle Carmen Celia Balaguer, número 8 en El Millón. Estamos miércoles 7:30, domingos a las 10 de la mañana. Yo pienso que es un espacio, si usted no tiene iglesia o está buscando un lugar donde congregarse con gusto, allá le esperamos, Comunidad Bíblica de Fe. Excelente. Pastor, nada. Hasta la próxima. Lo veremos por 4 años nos vemos. No, 4 años no. Recuerden inscribirse en Patreon. Claro que sí, claro que sí. Ser parte de esa comunidad que hemos formado para que también... Señores, ¿están activos su grupo? Sí, aquí tenemos a una Patreona que en el próximo episodio van a saber quién es. Están activos los grupos. Señores, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.